escogida y preciosa se refiere a la iglesia. No es así, hermanos. Se refiere a Cristo únicamente, para que no vayamos a caer en el mismo error de pensar que se refiere a nosotros. Eh, la siguiente ocasión, que demos la bienvenida, el hermano que la dé diga saludémonos y al final cantemos la última estrofa nada más, porque así sucedió, ¿verdad? No, hermanos, es broma, lógicamente es broma. Esta mañana para amenizar y vamos a meditar en la palabra de Dios. Estamos meditando en lo que la Biblia dice acerca de los diáconos, los requisitos de lo que debe de tener un hombre o una mujer que aspire al diaconado. Y ustedes se preguntarán por qué estoy predicando esto al inicio del año. Bueno, es porque a final de febrero, el último domingo de febrero, vamos a tener la selección de nuestros diáconos, el nombramiento de nuestros diáconos. Y como decíamos, más que seleccionarlos a manera de dedocracia, porque a veces la iglesia parece política, donde hacemos campaña y ya sea para acreditar o desacreditar y señalar al que me cae bien o al que me cae mal. No, tenemos que orar. Acuérdense Hechos capítulo 6, el proceso que llevaron, y tenemos que ver los requisitos bíblicos de qué debe tener un diácono para poder seleccionarlo a la manera bíblica, ¿verdad? De hecho, amados hermanos, algunos de ustedes ya me han dado algunos nombres y les he preguntado por qué. ¿Por qué este hermano? ¿Por qué este otro? Gracias a Dios ninguno me ha dicho porque me cae bien, porque es mi hijo, porque es mi esposo, porque es mi sobrino. No ha habido ese tipo de respuestas. Más bien ha sido porque tiene estos requisitos bíblicos, porque cumple estos otros, le falta trabajar en estos, pero va muy bien en estos. Si vimos primeramente los requisitos personales, acuérdense del título de nuestra predicación. ¿Alguien se acuerda del título de nuestra predicación? El servicio que lleva a la recompensa. Gracias, querida May, ¿verdad? Y el primer punto que vimos, ¿cuál fue? ¿Cuál fue nuestro primer encabezado de la semana pasada? Uh, no. Efectivamente, nuestro primer punto versó de esa manera cómo debe ser nuestro carácter personal como servidor. Acuérdense que las primeras características que Pablo habla en el versículo 8 son las características personales. Nuestro segundo encabezado en el que nos quedamos es cómo debe ser nuestro servicio en la iglesia. Versículos 10 y 11. Y veíamos que alguien que no puede servir al Señor, y acuérdense que aunque estamos hablando de hombres o mujeres que van a ser seleccionados como diáconos, esto aplica a todo cristiano como servidor. Y estábamos diciendo que no puede ser alguien que tome las cosas a la ligera, que todo lo tome a burla, que se esté predicando la palabra y que él esté jugando, esté distraído, se esté durmiendo, no le importe, o esté criticando lo que diga el pastor, o esté jugando con la palabra de Dios que se está predicando, que se está enseñando. Es alguien que es cabal, honesto, ¿se acuerdan? Sin doblez, que no tiene doble ánimo, que no va con alguien y le dice una cosa y va con el otro y le dice otra cosa. Vimos que también era alguien que tenía dominio propio, que no era pleitero, que no era agresivo, que no quería resolver las cosas con violencia, sino que era prudente, sobrio, que siempre quería actuar con sabiduría. En ese sentir, Pablo también va a hablar acerca de las mujeres en el versículo 11, que fue donde nos quedamos, y comprobamos de manera bíblica que una mujer puede ser diaconisa, y tenemos ahí en Romanos capítulo 15 a Febe, ¿verdad? Y de hecho veíamos la cita, lo leíamos y decíamos que a diferencia de las otras colaboradoras que Pablo menciona, de Febe sí dice diaconisa, mientras que de María, Priscila y Trifenia y Trifosa solamente dice
colaboradoras, trabajadoras, ¿verdad? Únicamente las menciona así. Entonces estábamos viendo precisamente, o íbamos a empezar a ver las características que debe de tener una mujer para poder aspirar a el puesto de diaconisa, ¿verdad? Abran sus Biblias ahí en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 13. Y vamos a leer el texto para recordarlo, amados hermanos, e iniciar con nuestra predicación. Síganme con su vista. Dice: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Nos quedamos en el versículo 11, ¿recuerda? Cuando dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Pablo comienza diciendo honestas. Aparecen las mismas palabras que en el versículo 8. ¿Ya lo vieron? Regresen al versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Ya lo vieron? Aparece nuevamente la palabra honestidad. Y recuerdan ¿qué decíamos hace 8 días que era la honestidad? Que vean, piensen y actúen con seriedad. De igual manera que los hombres, que no temen las cosas a la ligera, que no tomen el ministerio, la palabra de Dios, el ministerio valioso de la iglesia como un juego. Que no lo tomen a capricho. Porque a veces somos muy caprichosos, amados hermanos. De tal manera que si sucede algo en la congregación, lo primero que digo es: yo ya no voy a ir. Eso muestra inmadurez. Una inmadurez espiritual terrible. Es como los niños que están jugando y el uno le va ganando al otro, ¿y qué le dice? Dame mis canicas, ya no juego. Una mujer así no puede ser servidora de Dios. Imagínense, amadas hermanas, me voy a dirigir a ustedes porque esto va para ustedes. Ya le he pegado a los hombres mucho. Bueno, no yo la palabra. Imagínense, amadas hermanas, que hay un grupo de diaconisas, ¿no? O dentro del grupo de los varones hay una diaconisa, pero que no actúa con honestidad. Y nos estamos poniendo de acuerdo y llegamos a una solución de acuerdo al trabajo de la iglesia, y lo que ella dice es: como a mí no me gustó esta decisión, yo ya no voy a venir. ¿Estará mostrando un carácter cristiano maduro o un carácter infantil? Un carácter infantil. Y es a lo que está diciendo Pablo, que actúen con seriedad. ¿Qué es actuar con seriedad, queridos hermanos? Como cuando le decimos a alguien: ya pórtate serio. ¿A qué nos referimos? Que sepa actuar de acuerdo a la circunstancia que se está viviendo. Porque quiero decirles que la violencia no es exclusiva de los hombres, ¿eh? Hay hermanas que no hablan, reclaman, y no exhortan, gritan, y no restauran, golpean. No se agachen, hermanas, tranquilas. Nada, es broma. ¿Se dan cuenta? O sea, una servidora de Dios no puede ser así. Les voy a poner un ejemplo. María se embarazó del Espíritu Santo, ¿verdad? Y empezó a ser difamada por las de su alrededor, ¿verdad? Cuenta la historia, no sabemos si sea cierta, la verdad es que no se puede corroborar, así que únicamente lo voy a tomar como una ilustración, que había una mujer llamada Asisa, que atacaba constantemente a María, a tal grado que quería provocar que María fuera lapidada, es decir, fuera apedreada.
Vamos a suponer que eso sea cierto. La historia no lo puede confirmar, amados hermanos. Yo no lo he encontrado en ningún documento histórico. Pero supongamos que sea cierto. Es una suposición. ¿En qué momento la Biblia nos dice que María dijo: ahora sí Asisa me va a conocer, va a saber quién soy yo? Pero sí Dios dice otra cosa de María. María dice: hágase conmigo conforme el propósito de Dios. O sea, que si en el propósito de Dios estaba el bien, ella lo iba a aceptar. Si en el propósito de Dios vendría la prueba, el sufrimiento, el dolor, ella lo iba a aceptar. Pero María no estaba jugando con Dios. Es decir, que María no le dijo a Dios: como ya me están atacando, yo ya no quiero tener a tu hijo. Imagínense a María actuando así, queridas hermanas. Es que, Señor, es que desanima, mira cómo me están atacando, eso me desanima. Eso hubiera mostrado una inmadurez total en María. Pero estamos hablando de una joven, escuchen, de 15 a 17 años que dijo: hágase conmigo conforme a la palabra del Señor. Estamos hablando de una mujer así. Ahora, no solamente la mujer que aspira al diaconado, y aquí, queridas hermanas, van a decir: entonces yo ya no juego. No, espérame. Entonces yo no quiero ser diaconisa. No. Acuérdense que estas son características que debemos de ir trabajando todos. Porque el hecho de decir: entonces yo ya no soy diaconisa, entonces yo ya no tengo que tener esto, ¿qué creen? No es así. Porque esto habla para todo cristiano, para todo creyente. Además de ser seria, no debe de ser calumniadora, comunicativa. La traducción del griego, del hebreo, del latín, del idioma que quieran, es chismosa. Ahora, espérense, hermanas, antes de que invoquen a las feministas del siglo XXI y vayan a quererme golpear. Lo está diciendo Pablo, bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo. Reclámenle a él, porfa, no me vayan a reclamar a mí. Eso es lo que está diciendo el versículo 11. No calumniadoras. ¿Qué se refiere con calumniadoras? Perdón la expresión burda, simple y llanamente chismosas. Que les guste andar de aquí para allá comunicando la vida de las personas, ¿verdad? Híjole, no sé, hermana, perdón por haber llegado tarde. ¿Por qué? Tuve cosas que hacer. ¿Qué hizo? Tuve que hacer algo en el hogar. ¿Pero qué hizo? Es que fui a hablar con tal hermano. ¿Y qué le dijo? No le puedo decir. No, sí, ¿qué le dijo? No, hermana, no le puedo decir. O sea, que sean insistentes en querer sacar la información de los demás. ¿Por qué, hermanas? Bueno, porque nuestra boca, tristemente, y hablo por mí, es lo que siempre genera los conflictos en todos lados. O sea, yo voy y le digo: mira, aquel está hablando mal de ti, pero te tengo una noticia. Así como te vengo a decir a ti que aquel está hablando mal de ti, también le voy a decir a aquel que tú hablas mal de él. Y así inician los conflictos. Es decir, una mujer que sepa sujetar sus labios, que si le da cuenta en un secreto, lo deje en el modo de secreto. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos amigos de confianza, entonces viene ese amigo de confianza y me cuenta su problema, pero yo tengo otro amigo de confianza y le voy y le cuento el problema de mi otro amigo de confianza, pero él tiene otro amigo de confianza y él va y le cuenta al otro amigo de confianza lo del amigo de confianza que le dijo el amigo de confianza, y así se va haciendo la cadenita, y cuando menos se van dando cuenta, ya se hizo todo un chisme. Ahora, nosotros somos teléfonos descompuestos, seamos sinceros. Acomodamos más las palabras, acomodamos malas palabras. Por ejemplo, si me hace favor, hermano, sírvame poco. Esa es la idea que quiero comunicar, Pero cuando yo se la comunico al otro hermano me dijo, cuando se la comunico al otro hermano le digo, el hermano me dijo que no quería.
Eso fue lo que dijo en realidad. No dijo, sírvame poco, pero yo ya lo cambié. Yo no dije sírvame poco. Yo fui y dije, él me dijo que no quería, ya cambié totalmente. De tal manera que el otro va y se lo comunica al otro diciéndole, ¿cómo ves? Que ya no quiere. Y ya cambió. Y el otro va y se lo comunica al otro diciéndole, ya se enojó. Está muy enojado y dice que ya no quiere nada. Y el otro ya va y lo cambia. ¿Y qué dice? Es que dijo que ya ni siquiera se quiere juntar con nosotros. ¿Eso dijo en realidad? No, queridos hermanos, y así pasa tristemente con mis labios. Entonces, alguien que quiere servir a Dios debe de sujetar su lengua. Vayan a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Versículo 1. Y miren la exhortación de Santiago, querida iglesia. Dice Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué Santiago dice no se hagan maestros muchos de vosotros? O sea, Santiago no quiere que sirvamos a Dios. No, Santiago me va a decir la respuesta, versículo 2. Porque me va a dar la razón de por qué algunos no debemos ser maestros dentro de la iglesia. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, Santiago está expresando algo similar de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo acerca de las diaconisas y de los diáconos. Alguien que sea capaz de ¿qué? Porque si no puedes frenar, escucha esto, si yo no puedo frenar un miembro tan pequeño en mi cuerpo como es mi lengua, ¿cómo pues seré capaz de frenar todo el cuerpo? Por eso Pablo dice, no calumniadoras. Ahora, hay un contraste aquí. Vayan otra vez a 1 Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, y luego vean la conexión, sino sobrias. Hay un contraste. Sobrias, es decir, sin vino. Eso significa literalmente, sin vino. Oiga, hermano, pero yo no tomo. Bueno, perdón, hermanos, esto se va a escuchar chistoso. A veces actuamos en nuestros 5 sentidos peor que si estuviéramos ebrios. O sea, sobriedad no quiere decir únicamente que no use vino, sino que no actúe como si estuviera en un estado peor. Porque a veces, seamos honestos, yo en mis 5 sentidos actúo peor como si estuviera ebrio, ¿Han escuchado la frase, te comportas como animal irracional? Ahora, ¿cómo es una persona en estado etílico? ¿Cómo es una persona así? Por más que le explicas y le explicas y le explicas y le explicas, no te entiende. Cuando se refiere Pablo a sobrias, es que puedan atender con pleno conocimiento en sus 5 sentidos el trabajo de la iglesia, el ministerio de la iglesia. Y Pablo termina diciendo, fieles en todo. Es decir, que sean ejemplo para la
congregación. Esto es similar a lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 3. Vayan allá. Tito, capítulo 2, versículo 3. Y se van a dar cuenta que es muy similar. Tito capítulo 2 versículo 3 dice la palabra de Dios: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Qué significa maestras del bien? Que continuamente estén no solamente pensando, sino actuando con bien. Tanto cuando las ven, tanto cuando no las ven. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Lo que Pablo está enmarcando es la conducta que deben de tener los servidores, sean hombres y mujeres, dentro de la iglesia. Debemos tener un servicio fiel, no importando las circunstancias. ¿Recuerdan a Aquila y Priscila? Los fieles colaboradores del apóstol Pablo, quienes, escuchen esto, guiaron correctamente en el evangelio a Apolos. Ellos fueron maestros del bien. Hay que presentar a la iglesia un oficio fiel y hacerlo de la manera que Dios está manifestando de acuerdo a estos requisitos. Apenas escuché la siguiente frase. No aquí, no se preocupen. Es correcto que haya una hermana dentro del ministerio de los diáconos. Y alguien le preguntaba, ¿por qué? Porque así nos puede mantener informada en la femenil de cómo actuar contra ellos. Órale, qué padre. Pero también escuché la siguiente frase: no debería de haber una mujer entre los diáconos. Y alguien preguntaba, ¿por qué? ¿Y cuál creen que fue la respuesta? Porque así nadie nos va a decir en qué estamos mal ni lo que tenemos que hacer. No, hermanos, con Dios no existe eso. Si Dios ha entregado, escuchen esto, si Dios ha conjuntado a hombres y mujeres que puedan servir dentro del diaconado, es para que sea un complemento correcto. No para que nos estemos peleando. Ustedes, amadas hermanas, tienen cualidades que nosotros los hombres no tenemos. Y nosotros los hombres tenemos cualidades que ustedes no tienen. Y si Dios en un ministerio de servicio ha puesto a hombres y mujeres, es para que haya una unidad, un complemento. Lo contrario nos lleva a la destrucción. Ya vimos a Aquila y a Priscila. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Otro hombre y otra mujer. Más que llevar a la unión, ¿a qué llevaron? A la desunión. Ellos sirvieron de manera deshonesta. ¿Y cuál fue su fin? Muertos, hermanos. El mal servicio a Dios trae consecuencias malas. Debemos mostrar nuestro carácter piadoso siempre. Evitemos la deshonestidad, el chisme, los malos hábitos y seamos fieles en nuestro servicio a Dios. Entonces, honestidad, seriedad, dominio propio, esas características debe de tener un servidor de Dios. ¿Cómo las podemos resumir? La primera de ellas, versículos 8 y 9, dominio propio. Versículo 11,
versículo 10 y 11, ¿cómo lo podemos resumir, hermanos? Si las primeras características, cuando hablan de lo personal, las resumimos como dominio propio, las segundas características en la iglesia, ¿cómo las podemos resumir? Fidelidad. Fidelidad. No podemos poner a alguien que a primera de cambios va a decir ya no quiero el ministerio. O que primero sí quiera y después ya no quiera. Eso no va a permitir que el trabajo de Dios avance como debe de avanzarse. Se va a estar deteniendo el trabajo de Dios a cada rato. O bueno, pues vamos a tener que esperar a ver si el hermano está de ánimo o no para poder trabajar esto. Porque está de ánimo, me dice que sí, pero se desanima y me dice que no. Si te desanimas por lo que ves en tus hermanos, entonces no estás siguiendo a Cristo, estás siguiendo al hombre. Y eso se llama idolatría. Pues bien, hermanos, ya vimos cómo debe ser nuestro carácter personal como servidor. También ya vimos cómo debe ser nuestro servicio en la iglesia con fidelidad. Ahora veamos cómo debe ser nuestro servicio en la familia. ¿Cómo debe ser nuestro servicio en la familia? ¿Cómo debe ser nuestro servicio en la familia? Versículo 12 de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra: los diáconos son maridos de una sola mujer y que gobiernen sus hijos y sus casas. Pablo regresa a los hombres y dicen que deben ser maridos de una sola mujer. El texto griego dice hombres de una sola mujer. Y alguien va a decir, bueno, salud. Y alguien va a decir, oye, ¿en qué cambió? Oye, ¿qué cambió que me digas cómo dice nuestra Reina Valera, qué cambió cómo dice el griego? Bueno, muchos creen que esto habla del estado civil, que alguien que no se ha casado no puede ser diácono ni obispo. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Se refiere más que al estado civil, al aspecto moral. ¿Cómo que al aspecto moral? Escuchen, que no le sea infiel a su esposa. Que no le sea infiel a su esposa ni aun con el pensamiento. Si tú ves a un hermano caminando por la calle y pasa una mujer y se le hace cabeza de exorcista, es decir, que la sigue, no puede ser diácono. Ya está siendo infiel a su esposa. A eso se refiere Pablo cuando dice marido de una sola mujer. Oye, ¿qué pasa si la esposa murió y se volvió a casar? Ah, bueno, dice la Biblia en el Nuevo Testamento que queda libre por la muerte de su esposa y puede volver a casarse siempre y cuando sea en el Señor, es decir, con una cristiana, 1 Corintios 7. Pero si su esposa vive y viven juntos y anda, como dice la expresión, de ojo alegre, no puede servir en la iglesia. Y ese es el problema que han tenido muchas iglesias desde su fundación, que han permitido que hombres que están, y mujeres claro, que están siendo infieles a su pareja, estén sirviendo dentro de la iglesia con tal de que no se vayan. Y los ponen de diáconos y los ponen de pastores a veces, aun cuando saben que no debe ser. Ahora escuchen, si tiene hijos fuera del matrimonio, no puede ser diácono ni pastor. En ningún sentido, Me refiero en el sentido de infidelidad, porque otra vez, si el cónyuge murió y él se volvió a casar y tuvo otros hijos, no hay problema. Está de acuerdo a las escrituras. Pero si vivía con su mujer o su mujer vive y él tiene hijos fuera del matrimonio, así pasen 50, 100, 150, 200 o 1000 años, no puede servir a la congregación. No se puede, hermanos. Porque tristemente yo he conocido muchos casos donde el pastor o pastoras o diáconos, hablando de hombres y mujeres,
tienen hijos fuera del matrimonio, estando aún con su pareja, y así están sirviendo. No, hermanos, no se puede. Por eso Pablo dice, marido de una sola mujer. Vamos a suponer que el pastor Gerardo tiene su detallito y ustedes no sabían. Tiene un hijo, yo digo soltero, pero tengo un hijo. A lo mejor sí reconocido, pero ustedes no lo saben. Ni siquiera me casé. Nada más tuve el hijo y basta. ¿Qué pasa si ustedes ya me ordenaron y después se enteran de que tengo un hijo? ¿Qué tienen que hacer? Desordenarme. No puedo ser pastor. ¿Por qué? Porque ¿con qué autoridad yo les voy a decir que no tengan hijos fuera del matrimonio? ¿O con qué autoridad le voy a decir a los jóvenes que no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿O con qué autoridad les voy a decir no le tienen que ser fieles a su pareja? No voy a tener ninguna autoridad, sino que voy a ser motivo de señalación y de escarnio. ¿Se dan cuenta, queridas hermanas, queridos hermanos? Entonces, tiene que ser un hombre que no se le conozca, perdón la expresión, que tenga, o una mujer que tenga su detallito ahí puesto. Pero no solamente dice que marido de una sola mujer, también dice que debe gobernar bien su casa. Y aquí se repite la misma frase que en el 3:4. Solamente que, como veíamos hace 8 días, sin la cuestión de gobernar a la iglesia. Y no es de extrañarse que con esto se refiere a que los tenga en sujeción. Ahora, ¿qué es tener a alguien en sujeción? Que esté sujeto, que esté amarrado a. ¿Cómo nos puede explicar la Biblia esto de sujeción? Vayan a Tito 1:6. Vayan a Tito capítulo 1 versículo 6. Tito 1:6. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios. Todos juntos, Tito 1:6 dice la palabra. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución. Ahí está explicando Pablo qué es sujeción. Número 1, creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Bien, yo creo que todos entendemos a qué se refiere con la cuestión de creyentes, ¿verdad? ¿A qué se referirá Pablo cuando dice creyentes? Que digan creo y ya. Que realmente den una evidencia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Escuchen esto. El servidor que gobierna bien debe ser ejemplo de persona en la iglesia y por consecuencia en su familia. Porque seamos honestos, habemos muchos de nosotros que en la iglesia somos una cosa y en la casa somos. Hay un dicho que creo que todos nos sabemos: luz de la calle. ¿Qué pasó? Ya me lo cambiaron. Luz de la calle, oscuridad de su casa. ¿Cómo te vas a dar cuenta si estás gobernando bien tu casa? Por el comportamiento de tus hijos. Que gobierne bien su casa, es decir, que dirija bien su hogar. Es decir, que su estilo de vida para con su mujer y sus hijos sea ejemplar, escuchen, a tal grado que puedan imitarlo.
A mí me da risa porque, y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque algunas veces a unos jóvenes cristianos les he dicho, ojalá que cuando seas grande, seas como papá o mamá, no, güey. Ay, muere así, déjeme. Y ahí digo, ahí hay algo. Ahora, cuando habla de imitar a papá, escucha esto, no quiere decir que tenga su mismo carácter, su mismo temperamento, su mismo estilo de vida, su misma manera de hablar, su mismo estilo de actuar. No. ¿Sabes por qué? Porque mi papá y yo tenemos caracteres y temperamentos totalmente diferentes. Si tú ves a un hombre o mujer que quiere obligar a su hijo a que sea como él en todo, no puede ser diácono, ni diaconisa. Porque entonces no está adaptando a la persona a la imagen de Cristo, a la imagen de quién lo está adaptando. A la suya misma, de suya de él. Es que él tiene que actuar como yo actúo, tiene que ser como yo soy, tiene que vestirse como yo me he visto. No. Estás totalmente errado de lo que significa guiar a un hijo. Empezando por ahí, porque tenemos diferentes temperamentos y diferentes caracteres. ¿Se dan cuenta que sus hijos tienen un diferente carácter al suyo? ¿Cómo? Si los dos nos enojamos igual, sí, pero tu hijo se enoja más que tú. Entonces, de verdad, hermanos, a mí me preocupa cuando escucho que los hijos ya actúan y hablan igualito a los papás. Digo, se trataba de mejorar la especie, no, no, no es cierto. ¿Se dan cuenta? Dice John MacArthur lo siguiente, cito al pastor John MacArthur. Los diáconos, como los ancianos, es decir, pastores, deben probar su carácter espiritual en el hogar. Deben gobernar bien no solo sus hijos, sino también su dinero, sus bienes y todo lo que está asociado con sus casas. Al igual que con los hijos de los ancianos, los hijos, de los diáconos deben de ser creyentes. ¿Qué pasa si yo tengo un hijo? ¿No? Primero Dios. Y yo empiezo, no puede ser servidor, ¿eh? Ahí está, hermanos, el ejemplo de lo que les decía. No es cierto, amigo. Y mi hijo empieza a crecer, pero yo lo estoy criando en ira. Como muchos de nosotros veo que lo estamos haciendo. Lo estamos creando en ira. ¿Ira eso? ¿Ira? No, ira. Berrinche. Por eso dije ira. Berrinche. Egoístas. Pendencieros, es decir, violentos, que para todo pegan. Y ustedes ven ese carácter en mi hijo. ¿Yo puedo seguir ocupando el púlpito? ¿Por qué no? Porque no estoy gobernando bien mi casa. ¿Qué pasa si mi hijo, mi hija crece y después de insistirle, búscate un creyente, mira, sí están mal envueltos, pero son bien lindos en Cristo, e insiste en casarse en yugo desigual? ¿Qué crees? En ese momento yo tengo que renunciar al ministerio. ¿Por qué? ¿Saben, hermanos, que la mayoría de ministerios que se han echado a perder, que han fracasado, siempre es por la esposa o por los hijos? Pablo aquí lo está diciendo, que tenga a sus hijos en sujeción. Si es el hijo el que le manda al papá, no está gobernando bien su casa. Ahora, ¿qué pasa si tiene los demás, las demás características, pero no tiene esta de que gobierne bien su casa? ¿Lo sacamos? ¿No lo elegimos? Yo creo que más bien le aplicamos Mateo 18.
Primeramente lo animamos, lo exhortamos a que eso pueda cambiar. Si usted es el padre de familia, usted es la cabeza de su hogar y usted es la guía, así que a usted no lo regañan, usted es el que tiene que amonestar. A usted no es el que le gritan, es usted el que tiene que corregir, pero con el ejemplo. ¿Se dan cuenta? Si el hogar se viene abajo, si hay algún divorcio, rebeldía o hijos caprichosos, lo más probable es que no estemos siendo buen ejemplo para nuestros hijos. Escuchen lo que dice Proverbios 22:6. Vayan a Proverbios 22:6. Creo que hasta no lo sabemos de memoria. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Lo ven? Hay que dirigir correctamente el hogar. Ahora, aquí Proverbios dice en su camino. ¿Qué significa su camino? En el camino del niño, no en tu camino. Porque hay papás que los niños nacen o apenas van a nacer y ya saben a qué equipo le van a ir y por qué partido político tienen que votar. No. No. Es decir, que el niño vaya creciendo, tomando sus propias decisiones, pero dirigido por la palabra de Dios. Y entonces sí no se va a apartar de ello. No es que tú le impongas tus decisiones. Decía una vez un hermano ahí en la Ciudad de México, acaba de tener a su bebé y dice, ah, mi hijo cuando crezca tiene que ser como yo. Ay, pobre, pobre niño, ¿no? Ahí ya viste al niño, es su papá en chiquito, déjalo, ¿qué te hizo, pobre, pobre pequeño? No, hermanos. Tú tienes que dirigirlo de acuerdo en la palabra de Dios, pero que él pueda tomar las decisiones guiadas por ti. Lógicamente el niño tiene 5, 6, 7 años, no puede tomar decisiones. Tienes que guiarlo, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no conforme a tú quieras hacerlo. Pastor, es que yo no entiendo por qué mis hijos se apartaron si yo cada 8 días los llevaba a la iglesia. Pues por eso. ¿Cómo que por eso? Sí, nada más los llevabas cada 8 días. ¿Qué hay de sentarte con ellos a hacer un devocional? ¿Qué hay de disciplinarlos conforme al Señor y de acuerdo a la palabra? Porque Pablo dice, corrección, amonestación, disciplina. Ya no hay eso en los hogares, ¿eh? Bueno, sí lo hay, pero de los hijos a los padres. Hemos invertido el rol. ¿Qué hay de, ven hijo, vamos a orar juntos? Voy a orar por ti para que te vaya bien en la escuela. ¿Qué hay de capacitarlo desde niño en la palabra de Dios? No, solamente los llevamos cada 8 días. Por eso crecen y se apartan. Les enseñamos a los niños, a los hijos, con que cumplas cada 8 días, ya. No se trata de cumplir cada 8 días con Cristo, hermanos. ¿Cuándo se trata de cumplir con Cristo? Siempre. 365, 66 cuando es año bisiesto. 24 horas al día. Que tu estilo de vida sea Cristo. Debes ser un niño de Cristo. A eso se está refiriendo Pablo. Hay que dirigir correctamente el hogar. De lo contrario, los resultados son tristes, destructivos o amargos. Hermano, es que no sé qué hice para que mi hijo o mi hija fueran así. No, más bien es lo que no hizo. Lo que dejaste de hacer. Apenas escuchen,
Apenas escuché, ahora sí, de aquí a alguien decir lo siguiente. Se le acercó a un niño y le dijo, oye, ¿cuántas novias ya tienes? ¿Será correcto decirle eso al niño? No solamente le estás diciendo que a su temprana edad ya busque novia, sino que además les estás enseñando que puede tener muchas. ¿Cuántas novias ya tienes? O sea que se pueden muchas. ¿Te das cuenta cómo tú mismo lo estás guiando a pecar? Híjole, pequeño, pequeña, tú has de traer a muchos atrás de ti en la escuela. Espérate, ¿se trata de traer a muchos? Eso enseña la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo los guiamos de todas maneras menos con la palabra de Dios? He escuchado aquí la siguiente frase: hazle caso al niño, él manda. ¿Eso enseña a Dios? Pastor, no sé por qué el niño no cambia, por qué sigue siendo así. Y yo nada me les quedo viendo. Pablo se refiere a eso, que gobierne bien su casa. ¿Recuerdan primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 33? Al 36. Alguien, apúntenlo, hermanos, es muy largo para leerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 36. ¿De quién nos habla ahí? No. Bueno, sí es el libro de Samuel, pero no nos está hablando de Samuel. Nos está hablando de los hijos de un hombre llamado Elí. ¿Y qué hacían los hijos de Elí? Estaban haciendo con su vida lo que querían. Pero aquí hay algo interesante, queridos hermanos. Pongan atención a esto, queridos hermanos. Sean atentos a esto. Mientras que la familia de Elí, y no estoy juzgando a Elí, no soy quien, solamente estoy exponiendo el texto bíblico. Mientras que la familia de Elí estaba haciendo con su vida lo que él quería, lo que ellos querían, ¿en dónde estaba Elí? Metido en el templo. ¿Estaba mal? No. Elí era un sacerdote que tenía que estar sirviendo a Dios. Pero ¿qué le faltó a Elí? Gobernar su casa. De tal manera que ¿qué hace Dios? Manda al profeta y le dice: tú y tus hijos van a morir. La pregunta que tengo es, ¿entonces Elí se levantó y fue a amonestar a sus hijos? No. No. Dice la Biblia que Elí fue y se sentó. Hoy en día muchos de nosotros, imitamos a Elí. Vemos a nuestros hijos, perdón la expresión, haciendo de las suyas. ¿Y cómo estoy yo? Y yo lo vivo, hermanos. Yo no tengo hijos, pero cuando voy a la Ciudad de México, mis hermanas, el hijo ahí tirando, pegando y golpeando, y mi mamá: oye, hija, ve el niño. Y mi hermana: eso hizo Elí. Ahora, ¿qué hizo Dios al respecto? Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 1 al 22. Apúntenlo, no lo vamos a leer porque es muy largo. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 22. ¿Qué hizo Dios? Permitió que murieran los hijos de Elí. Y luego viene uno de los siervos y le viene a decir a Elí: tus hijos han muerto. ¿Y Elí qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Elí, hermanos? Lo mismo, sentado. ¿Y qué pasó? Cayó de espaldas y se desnucó.
Eso es lo que Pablo quiere evitar. Por eso dice que gobierne bien su casa. Elí tristemente es un ejemplo de alguien que sirve mucho en el templo, pero que se olvida de su familia. Hermanos, la familia es primero. ¿Cómo que la familia es primero? Eso quiere decir que entonces puedo celebrar el cumpleaños de mi hijo, mi hija, no importa que sea el domingo y no voy a la iglesia. No, 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 no. Estamos hablando de servicio. ¿Cómo empiezas tú a ser un buen ministro de Dios? Dentro de tu familia. De hecho, queridos hermanos, les quiero decir algo. Ustedes ahorita no pueden medir si mi pastorado es bueno o malo. Y no estoy diciendo que no esté haciendo nada, ¿no? ¿Cuándo ustedes van a empezar a medir si mi pastorado es bueno o malo? Cuando me case y tenga mis hijos. Porque mi primer congregación va a ser esposa e hijos. Pero por eso yo mejor obedezco a Pablo cuando dice: yo quisiera que todos los hombres se quedaran como yo, entonces me voy a quedar como Pablo. No, no es cierto. O sea, hermanos, percatémonos de la gran responsabilidad que tenemos de ser buenos servidores en el hogar. Es lo que Pablo dice. Miren, regresen ahí al texto. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen, ¿cómo dice? Bien. No dice que gobiernen, porque puedes gobernar y ser buen gobernante o mal gobernante. Pablo está diciendo bien, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ay, mira, mi marido, qué piadoso es. Sí, está todo el día acostado, pero es bien piadoso. No, hermanos, el que provee en el hogar es el varón. Claro, la mujer puede salir a trabajar, a apoyar al varón si así ellos lo deciden, implicación de Proverbios 31, ¿verdad? Pero la responsabilidad principal es del varón. A él fue el que Dios le ordenó desde el principio que cuidara la tierra y la labrara. Y no estoy diciendo que las mujeres no puedan trabajar, porque si aquí hay una feminista marxista o de izquierda, ¿y cómo cree, hermano? No me reclame. Claro, puede hacerlo. Proverbios 31 otra vez habla de que la mujer virtuosa trabaja para ayudar a su marido, pero la responsabilidad de la manutención es del esposo. ¿Sabes por qué hoy en día muchas mujeres gobiernan sus casas? ¿Por qué? Porque son las que mantienen el hogar. Gracias, querido hermano. Oye, ¿cómo me vas a mandar tú a mí si yo soy la que trae el dinero al hogar? Y a veces aquí es cuando los hombres nos convertimos en teólogos. No, espérame. Tú sí traes el dinero al hogar, pero Dios dice que yo soy la cabeza. Bueno, si eres la cabeza, actúa, compórtate y vive como la cabeza. Provee a tu mujer en todo. Escucha, emocional. Hay hombres que son muy buenos en la Biblia, pero muy vacíos emocionalmente. Sus esposas se sienten solas. No se sienten amadas, no se sienten cuidadas. En lo físico, ellas son las que proveen, y en lo espiritual, ellas son las que dirigen, porque el marido ni lee, ni agarra la Biblia, ni mucho menos guiar a los hijos. Es más, la que dice ya vámonos a la iglesia, ¿quién es? La esposa. Y la que va creciendo en el conocimiento de la Biblia y para guiar a su familia, ¿quién es? La esposa. Por eso ella es la que manda en el hogar. Algunos de plano sí ya nos pasamos, ¿no? Y porque sí nos hacen violencia y nos pegan y... Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? No es cierto, no, es broma. No se agachen, hermanos. No, es broma. Entonces, hermanos, eso es lo que Pablo quiere corregir. ¿Por qué?
Porque eso lo voy a llevar a la iglesia. Lo que pasa en tu casa se transmite ¿dónde? En la iglesia. Entonces, ya vimos cómo debe ser nuestro carácter personal, cómo debe ser mi carácter como servidor, cómo debe ser mi servicio en la iglesia, perdón, en la familia. Ahora, ¿qué pasa si tienes buen servicio? Versículo 13, para terminar. Versículo 13. 1 Timoteo 3:13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo. Ahí está la recompensa. Ahí está la recompensa de un buen servicio. Otra vez, esto no solamente es para diáconos, esto es para toda la iglesia en general, aunque sí directamente está hablando de los diáconos, se aplica a todo servidor de Cristo. Así que, hermanos, debemos de elegir de acuerdo a estas características. ¿Cuáles características? Honesto, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, que sean sometidos a prueba, que sean irreprensibles, si es una mujer, que sea honesta, no calumniadora, que sea sobria, fiel en todo, que sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y que gobiernen bien sus casas. Así es como los tenemos que buscar. Así es como los tenemos que elegir. ¿Cómo? En oración, claro, con el Señor, pero también aplicando estas cualidades a cada uno de los hermanos que tienes a tu alrededor. Estas características son las que estamos buscando, hermanos y hermanas. Estas características son las que estamos buscando. Repito, ustedes ya me han dado algunos nombres. Algunos de ustedes ya me han dado algunos nombres. Ahora, esos nombres que me han dado, verifiquen que esto esté en su vida. Híjole, este hermano sí, pero su hija como que nomás no, y todo el día en el celular, y creo que hasta andan ahí con un paganito, paganita. No, pues por muy piadoso que sea, vas para atrás. Suerte para la próxima. Entonces tenemos que buscar perfección, no, dirección. ¿Cómo que dirección? Que realmente se esté esforzando por trabajar estas cosas en su vida. Porque si buscáramos perfección, no, hermanos, nadie podríamos servir al Señor. Nadie. Pero al menos que se vea que el hermano o la hermana se está esforzando en trabajar en estas cualidades. Se nota. Se nota a quien sí tiene ese deseo de servir. Se nota a quien sí tiene esa amabilidad, esa honestidad. Es evidente, hermanos. Ahora aplicar estos requisitos bíblicos y acuérdense, el domingo de febrero vamos a nombrar a nuestros diáconos. Así que oren y apliquen esto a los candidatos que ustedes, o candidatas, ¿no? Gramaticalmente, cuando hay hombres y mujeres, decir candidatos está bien, pero para no pisar callos feministas, digo candidatos y candidatas. De hecho, candidatas está mal empleado gramaticalmente, pero bueno, entonces, no lo digo yo, lo dice la Real Academia de la Lengua y las reglas gramaticales y sintácticas del idioma. Pero bueno, entonces, oremos, hermanos, y sigamos orando para elegir de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, le damos gracias en esta tarde por permitirnos meditar en su palabra. Gracias, Señor, porque
vamos a tomar una decisión muy importante en algunas semanas, Señor, y no podemos tomarla a la ligera. Tenemos que tomarlo primeramente a usted en oración, que usted nos dirija, que usted nos indique los hombres o las mujeres, o hombres y mujeres, que usted ha levantado y que serán idóneos para llevar a cabo este ministerio del diaconado. Ayúdenos, Señor, guíenos, que resolvamos y decidamos de manera bíblica, no de manera política, donde el que tenga más popularidad o el que tenga más votos, no, el que tenga las características, el que tenga mayores características bíblicas, Señor. Padre, ayúdenos, porque esta decisión impactará a su iglesia, sea para bien o para mal, pero nosotros anhelamos que sea para bien. Anhelamos que sea para bien, Padre. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.